está entrando en el mundo de las tecnologías computacionales, donde hablaremos de diversos temas relacionados con este campo. Anímese a conocer más del cómo y el por qué sobre los avances tecnológicos de la computación. Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel. Usted está sintonizando XEITC Radio Tecnológico de Celaya en el 1210 de AM. Bienvenidos a su programa Infosistemas. Recuerden que esperamos sus comentarios y sugerencias al teléfono en cabina 611-8040 o puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: radiotecnológico@itc.mx. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmani García. El tema de hoy es inteligencia en los negocios. Espero que lo disfruten. ¿Usted sabe lo que es la inteligencia de los negocios? La verdad es que yo no, hasta hace poco. Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia en los negocios, o en inglés Business Intelligence, al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimientos mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa, es decir, a todos esos trucos que se van aprendiendo con el tiempo cuando tu vida son los negocios. Hablo del uso de datos en las empresas para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa como la anticipación de acontecimientos en el futuro, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de los datos de producción, con información relacionada con las empresas o sus ámbitos y con datos económicos. Mediante las herramientas y técnicas ELT, es decir, extraer, cargar y transformar, se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan, para luego cargarlos en un almacén de datos. La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios depende únicamente del nivel de éxito del cual haga en beneficio de la empresa. Si esta empresa es capaz de incrementar su nivel financiero, administrativo y sus decisiones mejoran la forma en la que trabaja la empresa, la inteligencia de negocios usada estará presente por mucho tiempo. De lo contrario, será sustituida por otro que aporte mejores resultados y más precisos. Las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de representaciones con base en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve de base para las presentaciones de informes. Acerca de los orígenes o la historia de la inteligencia de negocios, pues les comento que, aunque lo crea o no, la inteligencia empresarial ha crecido alrededor de un lote más largo de que la tecnología utilizada para el día de hoy. Si miramos hacia atrás, en la oscuridad de la historia antigua, encontrará un pequeño libro escrito por un brillante chino. En general, el nombre fue Sun Tzu, y su famoso pequeño libro es la célebre El arte de la guerra. El arte de la guerra hace hincapié en la importancia de la inteligencia y la información en la guerra, pero el libro no es solo útil para la guerra. Incluso en la actualidad, los ejecutivos de alto nivel y directores deben leer este libro, precisamente porque es útil en situaciones de cualquier tipo de conflicto. Sun Tzu y el asesoramiento acerca de la información, en especial aplicable en el mundo empresarial. El término inteligencia de negocios fue acuñado en 1989 por Howard Dresner, un investigador en el grupo Gartner, una tecnología de la información y del grupo de investigación con sede en Stanford. Es esencialmente un término general para cubrir una serie de metodologías e ideas para el aumento de la eficiencia y la rentabilidad empresarial en lugar de trabajo. Para usar la BI o inteligencia en los negocios se necesita una cierta lógica. Las aplicaciones y tecnologías de la inteligencia de negocios permiten que las organizaciones tomen decisiones de manera más informada y les da ventajas competitivas. Por ejemplo, una compañía puede usar sus aplicaciones de BI para extrapolar información de los indicadores del ambiente de los negocios externo y les permite predecir tendencias futuras en un sector específico. Con esto pueden tomar decisiones a tiempo para mejorar las posibilidades de crecimiento
o ventas de una compañía y fortalecerlas frente a la competencia en su mercado. Las aplicaciones de la inteligencia en los negocios, por ejemplo, analizar cambios de tendencias del mercado, cambios en el comportamiento de los clientes, patrones de gastos, el capital, preferencias de los clientes, condicionales de la compañía y del mercado en general. En estos casos, la inteligencia en los negocios permite a los analistas y gerentes determinar los ajustes que se deben hacer al negocio para afectar a su favor las tendencias detectadas, todo de manera más informada y no tratando de adivinar lo que ocurre a su alrededor. Es por eso que se dice que la información es poder. También se puede utilizar, por ejemplo, para mantener controlados los niveles de inventarios. También se puede utilizar un sistema de inteligencia en los negocios para compartir información con proveedores y aliados de negocios. Por ejemplo, para mantener controlados los niveles de inventario, los niveles de desempeño conjuntos y otros datos de la cadena de abastecimiento. ¿Qué puede hacer la Business Intelligence? Con la Business Intelligence usted puede generar reportes globales o por secciones, crear una base de datos de clientes, crear escenarios con respecto a una decisión, hacer pronósticos de ventas y devoluciones, compartir información sobre departamentos, análisis multidimensionales, generar y procesar datos, cambiar la estructura de toma de decisiones, mejorar el servicio al cliente. Según Koumana Abukari y Behia Job, la BI o Business Intelligence, de las iniciativas administrativas más robustas en los administradores inteligentes que pueden emplear para ayudar en sus organizaciones a crear más valor para los accionistas. La BI ha tenido mucho éxito, ya que le da una ventaja a las empresas sobre sus competidores al juntar a las personas y a la tecnología para resolver problemas. Muy bien, pero a todo esto, ¿para qué es importante la inteligencia de los negocios o IB? La razón clave para la utilización de procesos tales como los empleados en la actividad de las empresas de vigilancia y de inteligencia empresarial ha de ser capaz de hacer como el jefe de su empresa o incluso en una alta posición de dirección. Decisiones, información e inteligencia respecto a la forma en que su empresa o negocio se ejecuta. Decisiones como esta conducen a mejores y más eficientes procesos en el propio ambiente de trabajo y sin duda se prestan a su empresa una ventaja competitiva que se necesitará para tener éxito el día de hoy. En pocas palabras, los administradores necesitan información para realizar una eficaz y rentable empresa, y la información solo puede venir a través de una de las formas de la actividad de las empresas de vigilancia. ¿Cómo funciona un sistema inteligente en los negocios? Pues bien, la inteligencia de negocios es esencialmente una ciencia de la economía, de acuerdo con el método científico. Eso significa que se basa en los datos en lugar de simples conjeturas. Estos datos son recolectados usando justa, exacta e imparcial los medios que están organizados de una manera lógica con el fin de producir los mejores resultados. No es simplemente caminar alrededor de alguno de los empleados diciendo lo que piensa. Es una cuidadosa observación y recogida de datos que es a su vez colocado en una gran base de datos organizada para examinar para un examen cuidadoso y considerado por los expertos de gestión empresarial. Un sistema bien diseñado de inteligencia de negocios debería ser capaz de tirar datos como un mínimo de esfuerzo y en función de los costos. Hay que recordar que todo el punto es hacer que la empresa sea más eficiente y rentable, y que hay que convertir los datos en una forma utilizable para la empresa. Inteligencia empresarial y la supervisión de la actividad de las empresas puede centrarse en algo más que su compañía. Usted puede utilizar la actividad de las empresas de vigilancia para realizar un seguimiento, por ejemplo, otras empresas de la competencia y ver cómo lo está haciendo en comparación con usted. La BI o inteligencia de los negocios usa 5 etapas o fases. La primera es dirigir y planear. ¿A qué me refiero? Bien, esta fase es el principio y el fin del proceso. Es el principio porque involucra redactar los requerimientos específicos y es el final porque contesta preguntas que guían a unas nuevas preguntas. El proceso de BI empieza con los usuarios, es decir, ejecutivos, directivos, líderes de negocio, etc. Y aquí se generan las preguntas que les van a ayudar a ellos a alcanzar sus objetivos. Ejemplos de estas preguntas son: ¿cuáles son los clientes más frecuentes? ¿Cuáles son los clientes más redituables?
cuáles son los clientes más rentables, cuál es el margen de cada línea de producto, etc. Estas necesidades son presentadas por diversos analistas. Esto quiere decir que estos analistas de negocios formulan los requerimientos de los usuarios y dirigen un plan para la recolección de información y para la solución de dichas respuestas. La fase 2 consta en la recolección de información. Hay diversas fuentes de información dentro de una compañía. La automatización de los procesos ha creado una fuente de recursos como son puntos de ventas llamados ERP, CRM, SFA, aplicaciones de servicios de clientes, etc. Los diferentes sistemas crean, procesan y almacenan diferentes tipos de información. Este es un proceso continuo y es importante entender que los datos de esas fuentes es simplemente información y no inteligencia. Los datos en crudo frecuentemente son incompletos o confusos. La información se convierte en inteligencia solo después de haberla procesado y analizado. El proceso de recolección es cuando las diferentes fuentes son analizadas para determinar los datos necesarios que encontrarán las respuestas a las preguntas. La fase 3 es el procesamiento de datos. Esta fase es la integración de datos en crudo a un formato utilizable para el análisis. Esto puede ser posible creando una nueva base de datos, agregando los datos a las bases de datos existentes o consolidando la información. Esta fase generalmente es vista como extracción, transformación y carga que ocurren en los ambientes de la BI. La fase 4 es el análisis y la producción. En el grupo de análisis de negocios, utiliza herramientas y técnicas para ordenar los datos y crear inteligencia. El resultado final es la producción de respuestas inteligentes en un contexto propio. En algunos casos es un proceso simple como la creación de un reporte. En otros casos son la creación de indicadores. Tal vez en esta fase se han generado requerimientos adicionales, pues los analistas puede que encuentren nuevas preguntas que necesiten ser contestadas. Y por último, la fase 5 es la fase de difusión, en la que hay que entregar los productos inteligentes a los diversos clientes que lo requieren. Esto básicamente implica el uso de herramientas BI para la publicación de tableros de indicadores, reportes o la posibilidad de tener herramientas de fácil uso para que los mismos usuarios tengan la capacidad de revisar los datos de manera rápida y sencilla. Muy bien, pero en la inteligencia de los negocios, ¿qué tecnología se usa? Para que los sistemas de inteligencia de negocios funcionen efectivamente, las compañías necesitan un equipo de cómputo para almacenar los datos, es decir, una bodega de datos o data warehouse. Adicionalmente, se debe tener un plan de capacidad de datos que determine y prediga las necesidades de almacenamiento. De igual manera, se deben definir métricas de desempeño del sistema que cumplan con las necesidades mínimas requeridas para este negocio. Las compañías que venden tecnologías de BI o inteligencia en los negocios también han desarrollado herramientas para extraer y analizar grandes cantidades de datos no estructurados como métricas de producción, estadísticas de ventas, información de clientes, etc. Usualmente estas compañías tienen modelos predefinidos para cumplir los requerimientos de las diferentes industrias. Otras aplicaciones de la inteligencia de los negocios se usan para almacenar y analizar datos para procesos o sistemas como minería de datos, sistemas de soporte de decisiones, predictores, bodegas de documentos, gestiones de conocimientos, mapeo, visualización de información y tableros de control. Otras aplicaciones de la inteligencia de los negocios se aplican para analizar y manejar el lado humano del negocio. Por ejemplo, interacciones con CRM, es decir, manejo del relacionamiento con los clientes, el manejo de recursos humanos, el mercadeo, etc. ¿Qué herramienta se utiliza la BI? Pues bien, utiliza una herramienta denominada Sangen Solution Platform. Este sistema integrado extrae, transforma, mueve, distribuye y presenta la información clave para la toma de decisiones en la empresa en un entorno homogéneo. Otra herramienta que utiliza es el MicroStrategy. Provee soluciones a clientes de cualquier industria o área funcional con el fin de ayudarlos en la obtención de un mayor conocimiento sobre la información manejada en su empresa. Otra herramienta es denominada Oracle 9i Application Server.
Esta permite acceder, analizar y compartir la información y a tomar decisiones precisas basadas en datos de forma rápida. Es momento de ir a un corte, pero no se despeguen de Infosistemas. Estás escuchando Infosistemas. No le cambies, en un momento regresamos.